hacerlo como anfitrión. Está perfecto. Me pongo Cotis, ¿no? Está bien. Está. Bueno, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Gracias a Javier que de hacernos digamos, la gestión para poder presentar esto que venimos haciendo desde hace ya un tiempo con la gente del departamento y en este caso con el profesor Diego Araujo, que es quien es el alma mater de todo esto, que es quien va a hablar dentro de un rato. Yo voy a hacer, digamos, de que pasa las slides, si seré viejo, ¿no? Y bueno, un poco lo que hemos acordado con Javier es el siguiente esquema. Va a ser una cosa más bien de tipo positiva, donde lo que fuimos preparando, pensando en la gente que iba de pronto a participar, dado que muchos están en el tránsito del programa de doctorado, la idea era ir desgranando conceptos con una lógica que quisiera parecerse a una especie de espiral de Brunner, en el sentido de querer ir en sentido envolvente, ir recorriendo conceptos, y lo que van a ver es que a lo largo de la presentación vamos a hablar de la misma cosa, pero referida con otros nombres, pensando que de pronto, sobre todo a lo que tiene que ver con las técnicas estadísticas, aquellos que están transitando el programa de doctorado, quien les habla le está hablando de lo mismo y ustedes de pronto lo ignoran. Entonces por eso hicimos el esfuerzo en ir haciendo esa especie, digamos, de planteo más abarcativo. ¿De acuerdo? Bueno, el título de la presentación que acordamos con Mauro, que es quien nuestra contraparte junto con Margarita y Juan José en el DCA, es Estrategias Financieras, Comerciales, Laborales frente a la pandemia de COVID-19, una muestra de empresas uruguayas. ¿De acuerdo? Acá para pasar es con... Sí, si querés apretar control L, así. Perfecto, control L. Ahí están viendo. ¿Están viendo? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, entonces, como bien decía, acá Diego es quien les va a ir hablando. Creo que Diego está parado en el lugar donde lo ven, que está bueno. Y nada, acá los autores, y nada, un poco la hoja de ruta es lo que acá ven, una introducción, objetivos, hablar en detalle en la metodología estadística, mostrarle algo de aplicaciones y resultados. Una cosa que va a estar buena, creo que es algo que logró implementar Diego, que es una especie de, digamos, una Shiny que se llama, que es una especie, digamos, de forma de presentar en forma interactiva los resultados, que van a ver que le va a permitir jugar con eso, y después presentar probables trabajos a futuro a partir de lo que hemos avanzado hasta el momento. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, le cedo la palabra a Diego. Bueno, buen día o buenas tardes a todos, ya estamos pasados del mediodía. Bueno, como le dijo Ramón, esto es básicamente es un poco de las estrategias que utilizaron las empresas para hacer frente al tema de la pandemia, que se manifestó en marzo del año pasado y hasta hoy sigue manifestándose, y seguimos teniendo las repercusiones de todo lo que conllevó. Y allá por marzo, el gobierno tomó muchas medidas que afectaron en el ámbito privado y también al nivel de la población en general, en el tema de que estas medidas fueron para preservar la salud de la población, ¿no? Pero todo eso tuvo su repercusión en el ámbito económico, en el ámbito laboral, en el ámbito social. La medida por la que se optó básicamente es un tema de una cuarentena voluntaria que fue la que hizo que tuvieran toda esa repercusión en todos sus ámbitos. Entonces, para una interrupción, como para contextualizar, lo que vamos a ir presentando surge de un cuestionario que aplicaron la gente del departamento, la gente que trabaja en finanzas de empresas, en el posgrado. Eso habitualmente tiene una lógica donde a los participantes del posgrado le dan para aplicar un cuestionario, y cada uno de los participantes se hace cargo de alguno de los cuestionarios, que son los que forman parte de las preguntas que vamos a ir tratando a lo largo de la presentación, ¿de acuerdo? O sea, en realidad esto es un cuestionario aplicado por la gente del posgrado de finanzas, en particular finanzas de empresas, donde se le preguntaron, como bien decía Diego, una cantidad de preguntas acerca de cómo les fue impactando
a un conjunto de empresas uruguayas el tema de la pandemia, que tienen que ver con la práctica empresarial o estrategias de cómo ir al teletrabajo, ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Un poco para contextualizar. Y bueno, acá un poco lo que decía Diego, las preguntas que en principio la gente de administración se planteaba intentar resolver. Las que fueron disparadores del trabajo que estamos haciendo junto con la gente de finanzas y el Instituto de Estado. Bien, bueno, las preguntas que arrancaron este trabajo, básicamente, bueno, la medida de gobierno, cuál fuera la que se usaron más, el tema de qué medidas se implementaron dentro de las empresas para poder continuar con el negocio durante la pandemia, si transformaron su negocio a través de soluciones tecnológicas para mantenerse a flote. Y bueno, estas, digo, fueron las preguntas iniciales, después se derivó en un cuestionario, como decía Ramón, que tiene muchas más preguntas, muchos datos, digo, que tuvimos que ir segmentando para sacar la información que necesitábamos, para sacar los datos y generar la información que necesitábamos. Bueno, acá un poco de los objetivos que tenían planteado la gente de finanzas, básicamente es ver cómo, recolectar información de cómo las empresas atravesaron la pandemia, ¿no? Cómo reaccionaron, cómo se transformaron, o qué medidas tuvieron que tomar porque no les quedó otra, para poder pasar la crisis, ¿no? Después tenemos como objetivos más específicos, que son muchos objetivos, acá quizás estaremos tratando algunos de ellos, pero en la publicación en la que derive esta presentación y este trabajo que se hizo en conjunto, seguramente abarcaremos mucho más. Bueno, ahora sí, entrando un poco en la parte de la metodología estadística, estos fueron más o menos los pasos. No sé si se me escucha bien, por las dudas me avisan, me agarro el micrófono, está perfecto. Estos fueron los pasos que seguimos más o menos, digo, depuración de datos, básicamente a nosotros nos fueron dados los datos, ya el departamento de finanzas básicamente ya había hecho toda la parte de cuestionario, de la muestra, de todo eso, y básicamente nos presentó los datos, que es el cuestionario, y nosotros fuimos limpiando un poco el tema de las respuestas, transformando las preguntas que tenían múltiples opciones, las fuimos transformando en variables binarias y todo eso. Y bueno, después pasamos al tema de la evaluación del mecanismo de la generación de datos. Claro, nosotros no estuvimos desde la concepción del trabajo en sí, sino que los datos ya nos fueron dados, entonces no participamos en la parte del diseño muestral, no sabemos cómo realmente sacó la muestra, si la muestra es autoponderada o tiene factores de expansión, es decir, que si tiene ponderadores que hay que aplicarle a las unidades de la muestra para obtener la población objetivo, eso realmente no lo sabemos, así que hicimos enfoque en lo que teníamos en la muestra. Bueno, después hicimos un análisis de la no respuesta, porque claramente, el cuestionario, como había dicho Ramón, se mandó a 700 empresas, pero solo un porcentaje de ellas contestaron, más o menos un 16% contestaron, entonces hay que ver si las que contestaron representan esa muestra original, no sabemos qué tan representativa es esa muestra, pero está. Y después sigue una parte de descripción de datos a través de estadística descriptiva multivariante, y una parte de modelización que hicimos algún modelito para ver alguna característica que nos interesaba, de acuerdo a atributos de la empresa y de la persona encuestada. Está. Y antes de que Diego siga, volviendo a lo que yo intentaba decir, este asunto de tipo de paso seguido en esta especie de fluxograma, eso es básicamente como nosotros, estadísticos, deberíamos pararnos sistemáticamente, no importa si el problema es este o es otro, bueno, nos llegan datos, tenemos que depurarlos, tenemos que saber el mecanismo de generación de datos, y por el análisis de una respuesta, descripción de datos multivariante, que es, digamos, a mi juicio, de las cosas más relevantes, y por último, si da, hay que ir a la modelización, es decir, no es caprichosa ese orden, lo que quiere decir que si hay necesidad de modelar, no podemos dejar de lado los pasos que le anteceden, ¿de acuerdo? Entonces, si uno se parase de pronto en descripción de datos, mediante técnica descriptiva multivariante, hizo muchísimo con respecto a saber de lo que está pasando, y después vemos si hay necesidad de ir a ciertos modelos, pero los modelos van a estar en función de lo que tan bueno hayamos hecho en los pasos que le anteceden. Bueno, una parte de las técnicas que utilizamos, ¿no?
la regresión logística. Básicamente es una técnica estadística dentro de Machine Learning, que se conoce, que pertenece a una clase, pertenece a la técnica de clasificación supervisada, donde nosotros los datos, la variable de respuesta ya la tenemos, ya está etiquetada, y bueno, antes siempre regresión logística lo asociamos a un tipo de regresión que tiene una variable de respuesta categórica, discreta, o politómica o multinomial. Estas últimas dos es básicamente que no necesariamente tiene que ser binaria, sino puede ser multiclase. Bueno, lo que hace la regresión logística permite estimar la probabilidad de una variable, que una variable tome una categoría con respecto a otra, a través de una variable predictora, en el caso de una regresión logística simple, o múltiple, en un caso de regresión logística múltiple, ¿no? Y este método pertenece a lo que llamamos modelos lineales generalizados, que es lo que engloba todo este tipo de regresiones. Bueno, una de las principales aplicaciones, que básicamente es para muchas veces lo utilizamos, es para la regresión para respuesta binaria, ¿no? En que las observaciones se clasifican dentro de un grupo o dentro del otro. Bueno, ahí básicamente lo que tenemos es la regresión lineal simple, como la conocemos, una variable de respuesta que tratamos de estimar a través de un predictor X. Claro, si yo utilizo esta regresión lineal simple para un problema que estoy clasificando en dos clases, 0, 1, por ejemplo, matemáticamente podría utilizar esto, pero me genera problemas, porque, a ver si puedo pasar ya para la verdad, y el problema, porque me quedaría algo de esta forma: para valores extremos de la X, me podría dar números negativos, digamos, menores a 0 o mayores a 1. Por lo tanto, no me sirve para esta clase de problema. Lo que utilizamos es esa función, hay varias funciones de enlace, acá lo que utilizamos es esa función sigmoide, que esa sí está evaluada entre 0 y 1, porque para valores extremos de la X, haciendo cuentas, si toma valores muy grandes de la X, eso e a la menos X tiende a 0, y bueno, toda la función tiende a 1, y al caso contrario tendería a 0 porque el denominador tiene. Y bueno, abajo más o menos lo que explica la regresión logística, la probabilidad de que la variable de respuesta tome un valor K, dado que las predictoras, o en este caso una predictora, porque le hicimos el ejemplo más simple, tome el valor X, ¿no? Y ahí lo que me modela es la probabilidad de que suceda una cosa sobre que no suceda. Que haciendo el logaritmo, a veces esto lo conocemos con el nombre de odds ratio o razón de probabilidad, o a veces utilizamos el log del log ratio. Y ahí, haciendo la transformación, me da de vuelta el modelo de la regresión lineal simple. O sea, básicamente quiere decir que haciendo artificio matemático, volvemos al esquema de tener una variable de respuesta que depende de cosas en un modelo simple, que es de las cosas más simples que se pueden plantear en términos de un modelo de regresión. Exacto. Bueno, esa para atrás era la función característica. Sí, claro, que tiene forma de... Exacto, la sigmoide está evaluada entre 0 y 1. Vemos eso y asociamos directamente con regresión logística. Bueno, eso es más o menos una de las metodologías que vamos a utilizar. Otra metodología que vamos a utilizar es el análisis de clúster, o lo pueden encontrar con el nombre de clustering o análisis de conglomerados. Lo que también es una técnica estadística dentro de Machine Learning, pero estas pertenecen a la clasificación de aprendizaje no supervisado. Yo básicamente no los tengo etiquetados, los grupos, los elementos, y no tengo etiquetados los elementos y no conozco la estructura subyacente, sino que el algoritmo lo va definiendo con medida de distancia o de disimilitud entre los elementos. Bueno, existen varios algoritmos para el análisis de clúster, acá mencionamos algunos, que se dividen en jerárquicos y no jerárquicos. Básicamente jerárquicos es, voy viendo cómo se van armando o cómo se van desarmando, porque hay dos posibilidades, que es partir de una nube de puntos y ver cómo se van desarmando, o al revés, partir de cada punto como si fuera un grupo y después ver cómo se van uniendo. Y ahí tenemos el método de Ward, de centroide, de vecino más cercano, y el dendrograma, que es como ese gráfico arbolito que vemos cuando buscamos esto. Después tenemos
otro tipo de análisis de clúster, que es los no jerárquicos, que básicamente no tienen ninguna jerarquía como los otros. Ahí tenemos el algoritmo K-means, que utiliza las medias, el K-medois, que utiliza las medianas, y ambos son para datos numéricos. K-prototypes, que es para datos mixtos, digamos, acepta tanto datos numéricos como variables categóricas, y el K-MOS, que es para datos categóricos únicamente. En este caso, como la naturaleza de los datos que tenemos es todo categórico, porque son respuestas a un cuestionario que se realizó, vamos a utilizar este último algoritmo para este trabajo. Y para eso, perdón, hay un antecedente que acá aparezca acá, de algo que ya hicimos en el año 19, que fue presentado en México, junto con Mauro y con Margarita, con la gente de finanzas, una especie, digamos, como de adelanto de esto mismo que ahora se hizo con datos que pertenecen al contexto de la pandemia, ¿no? Pero ya algo de eso se había adelantado. Bueno, acá más o menos explicamos cómo funciona este algoritmo, ¿no? Que trabaja en 5 pasos. Básicamente yo tengo, ahora igual lo vamos a ver con un ejemplito, va a quedar mucho más claro de lo que voy a contar acá. Por eso entonces capaz que de pronto dejemos esto que está acá, para en todo caso volver, pero la idea es partir de tener todos los individuos separados y con alguna regla ir juntando de la forma más óptima, ¿de acuerdo? Que es lo que está un poco explicado acá. Esto es esta es la medida de disimilitud que utiliza el algoritmo para saber si dos elementos son muy parecidos o diferentes. Básicamente ahí tenemos un elemento X, un elemento Y, y lo que medimos es la cantidad de diferencias que tienen en sus atributos. Si en el J-ésimo atributo son iguales, obviamente en ese atributo no tienen diferencia, y si no son iguales, tiene una diferencia. Bien, acá hicimos un poco un ejemplo manual de cómo funciona el algoritmo para entenderlo bien. Básicamente lo que tenemos son una cantidad de elementos, ya lo vamos introduciendo el tema, una cantidad de empresas tenemos a lo que le hicimos preguntas. Las empresas están en las filas, exacto. En las columnas están las preguntas. Exacto, ahí tenemos las respuestas de las preguntas de la B1 a la B5, y lo que queremos hacer es agruparlos. Que en el cuadrito que tienen más a la derecha están las diferencias, ahí vamos a poner las diferencias a cada centroide de cada clúster, ¿no? Claro, o sea, cuando arranca la historia tenemos las empresas y no sabemos en qué grupo van a ir a quedar, ¿de acuerdo? Por eso que hay total ignorancia. Entonces elegimos como referencia esta que está acá, esta que está acá y esta que está acá, y hay que fijarse cuáles se parecen más a las que están en celeste, en rosado y en verde, ¿de acuerdo? Exacto. Ahí, por ejemplo, ese sería el primer paso. Agarro el elemento 1 y cuento la cantidad de diferencias que tiene con los centroides para ver con cuál se agrupa. Ahí vemos que en el elemento 1 con el centroide 3 tiene 3 diferencias en sus respuestas. En el clúster 2 tiene 2 diferencias entre sus respuestas, y con el centroide del clúster 3, que es el elemento 10, tiene solo una diferencia. Por lo tanto, es más cercana a este centroide. Se agruparía en este grupo, en este clúster. Ahí ya tenemos todo corrido para el primer paso, ¿no? Y vemos la cantidad de diferencias y según el color para qué clúster iría. Lo mejor sería verlo de forma ordenada eso, que ahí lo tenemos, los clústeres bien definidos. Una vez que se hizo esto, lo que se hace es recalcular el modo dentro de cada clúster, o sea, el patrón de respuesta dentro de cada clúster, y ahí volver a hacer ese mecanismo de agarrar cada elemento y compararlo con el centroide y ver si se mueve de grupos, en el caso de que el elemento esté más cercano al centroide de otro grupo, o lo hacemos una cantidad finita de veces. Digo, siempre en la parte computacional siempre buscamos esas dos salidas, o que el método converja y no se muevan los elementos de grupo, o hacerlo una cantidad definida de veces para que no siga corriendo. O sea que hablando en criollo, lo que dice Diego es que arrancamos teniendo todas las empresas que son un único grupo, son grupos de empresas, y finalmente, después de aplicarle esta estrategia, logramos separarlo en grupos de empresas que son muy parecidas adentro de cada grupo y muy separadas entre grupos. Bueno, ahora sí, un poco pasando a la parte teórica, Diego, un poco del tema de la aplicación. Bueno, como ya mencionamos antes, ignoramos el diseño muestral porque no estuvimos en esa parte del trabajo.
así que no conocemos realmente el tamaño y el mecanismo de la selección. Lo que tenemos, sí, la muestra original de empresa, que constaba de 700 empresas, de las cuales como información auxiliar solo teníamos dos cosas, dos variables. Una que indicaba el tamaño de la empresa, a través de esa variable que se llama MPymes, y bueno, y después la clasificación industrial internacional uniforme, que es una clasificación estándar, que es el código SIU. Por lo que también tendríamos el sector donde se mueve la empresa. Bueno, para la recolección de datos ya lo había mencionado, se utilizó un mecanismo de encuesta de formato electrónico. Y bueno, las empresas que dieron respuesta fueron 117, pero de las cuales solo 112 tienen datos completos. Habían algunas preguntas que no eran obligatorias, entonces no se respondieron. Terminamos igual trabajando con esas 112. Bueno, acá lo que teníamos es un paquete en R que está muy bueno. Acá no pudimos desarrollar todo el potencial del paquete, pero básicamente es para tratar el tema de datos faltantes y ver cómo... ver los mecanismos de datos faltantes. Bueno, si son datos faltantes al azar o no al azar, bueno, todo eso. Acá lo que estamos viendo eso no es datos faltantes en las respuestas, sino que no es la respuesta al ítem, sino que es falta el registro de toda esa empresa. Y acá sí, acá usamos la información auxiliar, que, bueno, en gris están los que no contestaron, y en rojo o rosado, no sé cómo lo ven ustedes, es las que sí contestaron. En cuanto a tamaño, que es lo que tienen a la izquierda, bueno, básicamente hay cierta proporción en las distintas categorías. Pero si vemos a la derecha, ya tenemos que esos por sector, y ya vemos que hay categorías que faltan todas las respuestas y categorías que están todas las respuestas. Pero esto fue medio adrede que lo pusimos porque tenemos que ver también cuántas empresas hay dentro de cada categoría. Ahí tenemos ese gráfico que veíamos por sector, un poco más desagregado, y vemos que, obviamente, por ejemplo, en la sección A del código SIU, que hace referencia a la producción agropecuaria y otras más, me faltaban todos los datos, pero básicamente tenía una empresa. Entonces tenemos mucha apertura de sectores y no tenemos bien representado dentro de cada sector total de empresas. Bueno, acá sí, entrando un poquito más en la parte de cómo es, de la metodología, lo que nos interesó ver es un tema que está muy de moda o que vino para quedarse, y básicamente muchas empresas lo pudieron adoptar y van a seguir utilizando, que es el tema del teletrabajo. Quisimos ver cómo se modelaba el teletrabajo de acuerdo a características de la empresa y a atributos del CEO. Claro, del CEO, de la persona encuestada, que puede tener decisión sobre la política. Sobre la política de la empresa, o no. Pero y ahí corrimos, lo que hicimos es utilizar más variables. Este fue el modelito que nos quedó, después de usar un método de selección de variables hacia atrás, llamamos de paso hacia atrás, en el que partimos de todas las variables y vamos sacando en cada paso las menos significativas. Y bueno, básicamente lo que nos quedó es eso. Ahí está partida la tabla, la línea separa los que son atributos de la persona encuestada de lo que son los atributos de la empresa en sí. Ahí podemos ver, por ejemplo, que la educación del CEO o de la persona encuestada, la educación profesional es una de las variables significativas, que me da una razón de 4-1 con respecto a la educación, a la categoría de referencia, que es otros. Eso, si bien se hizo todo el análisis, todo el modelito, se corrió todo eso, no nos da mucha información eso, porque la categoría otros en realidad no nos dice mucho. Pero pasando a la parte de atributos de la empresa, vemos como la variable personal la cantidad ocupada de personal en la empresa y la explotación, que nos da, ambas variables nos dan idea del tamaño de la empresa. Vemos que las grandes empresas optaron mucho más por teletrabajo que con respecto a las más chicas. Y esto, guarda cierto sentido, porque, por ejemplo, en empresas que tienen mucho personal, como de 50 a 100,
básicamente teníamos todo un tema de protocolos, de cosas que había que modificar dentro de los locales, más costos de limpieza, todo eso, que obviamente era mucho más fácil optar por teletrabajo que no hacerlo. Y bueno, y por último la variable familiar, que está asociado a empresas un poco más chicas, más pequeñas en cantidad de personal y eso, tiene un coeficiente negativo, por lo tanto me refleja lo que decía antes, ¿no? Bueno, acá es un poco más o menos lo que expliqué. Y bueno, acá para pasar, acá ya pasamos al análisis de clúster. Nosotros lo que hicimos es agarrar la matriz de datos como nos quedó, con todas esas respuestas, y que como tenía una alta dimensionalidad, los datos, digo, que tenía muchas columnas y pocas filas, porque son 117 empresas, pero tenía muchas columnas, lo que hicimos fue enfocar en bloques de información lo que queríamos sacar. Y tratamos 4 bloques de información, digo, las medidas implementadas en la empresa, los efectos que tuvieron en las finanzas, ¿no? Los efectos de la pandemia en las finanzas, las medidas que tomaron las empresas, que propuso el gobierno, y por último los cambios tecnológicos que utilizaron para mantenerse a flote, ¿no? Ahí por ejemplo, es el de medidas implementadas. Entonces, capaz que ¿te parece de pronto pasar a la Jaini y le mostramos de forma interactiva? Sí. Volvemos. Acá, ¿dónde está la Jaini? Si seguís para adelante, lo aparece. Acá tengo que ir a dónde. A ver, en la diapositiva mismo estaba al final del perdón, enlace. Está. Ahí, si le das clic ahí, ya. Bueno, esto, digo, fue correr todos estos análisis y ver y cambiar estas cosas. En R lleva mucha línea de código, mucho copiar y pegar y correr otra vez y todo eso. Entonces lo que estuvo bueno que pudimos hacer desde el instituto fue tratar de crear una herramienta que nos facilite mucho el análisis, ¿no? Entonces poder correr de forma iterativa este algoritmo y ver los resultados al alcance de un clic nomás. Ahí, por ejemplo, te animas a poner en 3 la cantidad de grupos. Claro, si uno se queda en 2 grupos, lo que estamos viendo es sistemáticamente cada pregunta cómo es la proporción de sí y no, ¿de acuerdo? Entonces, acá lo que podemos ver es que en el grupo 1, que aisló cierta cantidad de empresas, el patrón de respuestas es este, mientras que en el grupo 2 claramente, digamos, la proporción de respuesta es otra. Por ejemplo, acá, lo que está en oscuro quiere decir sí. Claro, es la presencia de ese atributo. Claro, entonces, por ejemplo, la diferencia será, en el grupo 1, ¿qué es lo que tenemos? Con respecto a este atributo, acá es una cosa que es muy raro. Sin embargo, si la empresa se aisló, quedó en el grupo 2, es mayoritario, ¿de acuerdo? Entonces, alcanza con ver la altura de la barrita para darse cuenta que logramos dividir las empresas de modo tal que su comportamiento es totalmente inverso. Y eso cambia si en vez de poner 2, ponemos 3. Eso, o sea que vieron que la propia aplicación logra, en un tiempo muy rápido, volver a decir, bueno, no me convence quedarme con 2 grupos, me quiero quedar con 3 grupos de empresas, ¿sí? Y entonces claramente se vuelven a reacomodar los zapatos en el carro de modo tal que quedan de vuelta nuevamente diferenciados donde es que hay algo que está muy presente o poco presente para cada una de las preguntas. Claro. Y ahí tenemos, además de cómo se crean los grupos a través del algoritmo, porque el backend de esa herramienta es el algoritmo de Camous. Ahí tenemos toda la información de cada grupo, para ver, en este caso, por ejemplo, las preguntas que habíamos utilizado, la respuesta de las preguntas que habíamos utilizado, básicamente tenían una connotación negativa. No sé si podemos volver a 2. No, la presentación para ver las preguntas nomás. Ahí. Por ejemplo, ahí para medidas implementadas, las preguntas las variables que utilizaron eran si realizó un mayor control de las variables económicas, si analizó distintas opciones de financiamiento, si tuvo que diferir pagos de cuentas o de impuestos, si canceló inversiones que tenía, si controló o redujo costos, y si solicitó créditos o refinanciar deuda, ¿no? Y por último, una variable que se divide en 3 respuestas, que es si analizaron
tener una disminución de ingresos, aumento o no tenía variación. ¿Vuelvo a hablar, Jaime? Sí, sí. Y eso está bueno verlo así porque, digo, en las filas tenemos los grupos, las proporciones de ese atributo en cada grupo, y ahí, digo, ahí podemos comparar. Por ejemplo, la primera columna es el control de variables económicas y la quinta columna es si controló o redujo gastos. Y eso da una idea, por ejemplo, dentro de los grupos, de que esas variables están presentes en todos los grupos. Como que me da una idea de la incertidumbre de las empresas frente al tema de, por ejemplo, esta que está acá, el tema de la pandemia. Esta que está acá es bien diferente a esta, porque acá claramente está ausente. Exacto. Y acá totalmente presente este atributo. ¿Sí? Y esta es la cantidad de observaciones que quedan en cada grupo. O sea, acá hay 40 empresas, 35 y 37. Quiere decir que hay 40 empresas que para este atributo el 100% dijeron que no, mientras que estas otras 37 para este atributo dijeron casi 100% que sí. Sí, sí. Y ahí fácilmente con este sistema de este gráfico de ver las proporciones vemos cuáles son los grupos más afectados y menos afectados. Si vemos el grupo 2, por ejemplo, que tiene presencia de todos esos atributos de que son respuestas a preguntas con notación negativa, obviamente fue uno de los más afectados. El primer grupo de los menos afectados y el grupo 3 es un grupo intermedio entre ellos. Y podemos ver un poco más abajo también el tema de cuáles fueron las empresas, las características dentro de cada grupo para definirlos. Ahí vemos, por ejemplo, empresas de tecnología, están todas en el primer grupo, que son las menos afectadas, y empresas de industria o de servicios mayoritariamente están en el segundo grupo, que son las más afectadas. Una cosa que está interesante de esto es que no es invariante a este tema del algoritmo, es invariante a las transformaciones que se pueden hacer. Yo puedo permutar las columnas y igual se irían armando los mismos grupos. Ahí, por ejemplo, este mismo bloque lo que hicimos fue permutar exactamente eso. Y vamos a ver que el gráfico cambia en sus columnas, pero en la cantidad de grupos, en la cantidad de elementos por grupo y características siguen siendo los mismos grupos. Si vamos un poco más abajo, ahí vemos que siguen teniendo el grupo 1 40 empresas, el grupo 2 35 y el grupo 3 37 con todas las mismas características. Eso es por ahora, digo, eso que dice Diego es súper interesante por lo siguiente, porque lo que permitiría al analista es, si uno se las ingenia para poner todas aquellas variables, que cada una de esas barritas, agrupadas con algún sentido, a su vez dentro del bloque, de qué tan importantes son, uno puede de alguna manera ir viendo qué está sucediendo a nivel de cada grupo con el gradiente de cómo hay una tendencia a que haya propensión a que sea sí o no. ¿Se entiende? O sea que el hecho de permutar las columnas, visualmente, estadísticamente, se llega al mismo resultado, pero sin embargo visualmente ayuda mucho más a la comprensión del tema. De ahí el sentido de asegurar que la invarianza que existe a permutar las columnas permite que si yo ordeno las columnas de modo tal que adentro de un grupo me interesa saber 4 en particular, pero ir de menor a mayor, las tengo y el resultado no me cambia. Eso es lo que estuvo bueno que hizo Diego acá con la aplicación. Y bueno, y abajo del todo también tenemos un gráfico siempre hay un tema con el análisis de clúster de elegir una cantidad óptima de grupos, pero básicamente eso lo que está midiendo es la diferencia intraclúster, que es la suma de diferencias de cada elemento al centroide de cada grupo, ¿no? En el eje de las X tenemos una cantidad absurda de grupos, porque ya lo llevamos hasta 20, y en el eje de las Y tenemos la suma de esas diferencias con el centroide, ¿no? El total de diferencias. Y ahí vemos que a medida que vamos desagregando en grupos, cada vez esos grupos se van haciendo más homogéneos, por lo tanto las diferencias intraclúster van cayendo, y donde esto se conoce, ¿no? Si lo buscan, se lo conoce como un gráfico de codo, que es donde está el codito, ahí donde se estabiliza más o menos, la diferencia entre la clúster podría ser un K óptimo. O sea que básicamente sería que parece ser que 3 es una buena forma de decir que están segmentadas las empresas. Porque va cayendo mucho la diferencia hasta cierto punto y después va cayendo un poco menos. Y bueno, ¿de acá algo más? No, bueno, hay una parte descriptiva también. Esta herramienta está buena porque, digo, fácilmente se puede adaptar a cualquier otro tipo de problema. En este caso es una clasificación de empresa, de cómo llevaron la pandemia, pero básicamente se puede
pasar a individuos, a clientes, a lo que sea, y se podría graficar exactamente lo mismo. Y si ven que cuando uno mueve el cursor, cuando separan las diferentes, por ejemplo, sectores de este gráfico circular, uno va viendo cómo va cambiando la proporción y va diciendo el conteo absoluto y el porcentaje, ¿de acuerdo? Lo que tiene, bueno, este tipo de herramienta que es interactiva y permite por eso, esto que está acá, ¿no? Que es, lo hace sumamente atractivo. Y lo importante que es, esto si bien ha llevado mucho tiempo desarrollarlo, está totalmente implementado en R. Entonces, en realidad, un poco el mensaje acá es, bueno, el analista que no sabe nada del programa estadístico no le interesa, lo que quiere tener es garantía de que lo que está hecho está bien hecho. Bueno, entonces, teniendo tiempo se hace y finalmente le permite, si uno le da esto al analista que no sabe nada de lo que está detrás, es como una especie de caja donde interactúa, juega y va cambiando las cosas y le va aportando elementos para ir perfeccionando el análisis en sí del problema y no tanto en sí de la técnica estadística que hay detrás, que, vuelvo a reiterar, le garantizamos que está bien hecha y le da cierta independencia para que la analista o el analista puedan jugar con esto que está acá. ¿De acuerdo? Y bueno, volvemos a la presentación. Y acá tienen, porque a su vez la presentación se la vamos a hacer llegar para que la puedan mirar con detenimiento. Y en realidad le diríamos que ya casi que estamos llegando al final para no aburrirnos. Y acá sería un poco el trabajo a futuro, que acá una cosa que hablábamos con Diego era de pronto indagar por el tema de ver esto mismo desde la perspectiva del análisis de redes, que ahora si no da tiempo vamos a mostrarle qué significa ver este problema del análisis de redes. Y después claramente acá lo que estamos diciendo es, bueno, tratar de seguir profesionando el tema y hacer que la herramienta esta vaya creciendo en la medida que del otro lado, en este caso la gente de administración, nos va a ir solicitando más cosas y nosotros de alguna manera la vamos a ir implementando en la herramienta esta Shiny, ¿no? Entonces, no sé vos, dónde tenés este gráfico, vamos a ver de pronto. Dale. Por acá. Ahí tenía un grafiquito de una red, como se vería. No utilicé los. No, no hay problema. ¿Eso con qué lo ves? Con Gustavo. A ver, probablemente es claro que cualquiera de los que están hoy participando de esta reunión les debe haber llegado en algún momento a sus manos o haber participado en algún evento donde hablan del Big Data y del análisis de redes. Entonces, básicamente, esto es una forma visual de mostrar exactamente lo mismo. Es decir, lo que acá Diego está tratando de mostrar es decir, bueno, ¿qué pasa si las 112 empresas, yo ahora trato de verlas cómo de alguna manera se relacionan entre sí? Entonces, básicamente, no sé si logran ver que estas cosas que están acá tienen como unas líneas que las unen. ¿Eso se ve? Bueno, eso lo que quiere decir es que cada uno de los redondelitos, los nodos son empresas. Los números básicamente es la identificación de la empresa. O sea, esta es la empresa 61, la 32. Entonces, lo que está diciendo es, bueno, tengo un gran pelotón de empresas que, como ven, tiene una gran densidad, esa madeja de enlaces, lo que quiere decir que están muy relacionadas entre sí. Sin embargo, hay algunas empresas que son más periféricas, que quiere decir que de alguna manera tienen un comportamiento un poco diferente, y claramente esta estructura de red me está diciendo que hay dos comunidades. Hay un sector de empresas que están acá, bien separadas, respecto a estas que están acá. Y esta red la formaste ¿con qué atributos? Esta fue con los sectores de las empresas antes de recapitalizarlo en esas cinco. Está bien, pero lo que formó la matriz de adyacencia, ¿qué era? ¿Qué columnas eran? Las empresas, las tiendas de las empresas. No, pero las variables que se usaron para hacer la red. Está. A ver, la idea es, usando la misma lógica de decir, las columnas que eran atributos a las preguntas, acá lo que estamos haciendo es, con otra técnica estadística, es de vuelta, tratar de mostrar diferenciación de comportamiento. Ahí va, me aclara ahora Diego. Usando herramientas financieras, la misma que le mostrábamos con la lógica de ver cómo se agrupan con ese asunto de mostrar proporciones, acá dijimos, bueno, pongamos todas las empresas en términos de herramientas financieras y decimos que dos empresas están conectadas si de pronto contestaron que sí a la misma pregunta. Entonces, eso tiene un inconveniente y es que de este análisis hay que sacar aquellas empresas
que contestaron sistemáticamente que no a todas las preguntas, porque en ese caso lo que tenemos son nodos que están aislados en la red, entonces hay que quitarlo del análisis. Entonces, eso tiene una desventaja si es muy numeroso la cantidad de empresas que contestaron cero, y hay que entender contestar, ¿por qué contestaron cero? ¿Qué quiere decir? Si sistemáticamente las herramientas financieras, todas las empresas dijeron que no, eso está diciendo que hay un grupo de empresas que la pandemia hizo que las herramientas financieras la manejaran en un concepto de que es no. Entonces, hay que hablarla del análisis, pero ya de por sí es un grupo de empresas que tienen un comportamiento que habrá que encontrarle un por qué se aíslan del resto, ¿de acuerdo? Entonces, en realidad, hecha esa salvedad de que son empresas que se aíslan, lo que yo diría, mirando esto en términos de herramientas financieras, tenemos una red, porque además hay una cosa que es clara, que las empresas probablemente, si bien salen de una muestra probabilística que ignoramos cómo se construyó, pertenecen a ciertos sectores industriales. Y es lógico que dependiendo del sector industrial, las empresas funcionen en cámaras. Y por lo tanto tengan, aunque no funcionen por ponerse de acuerdo, sí debe haber algo así como ciertas pautas por pertenecer a un cierto sector industrial y que opera sobre la cámara, que hace que de alguna manera se correspondan. Y por lo tanto, uno diría, tengo un gran grupo mayoritario de empresas muy unidas entre sí, donde quiere decir que de alguna manera algunas de las herramientas financieras las llevan a la práctica. Estas son como diferentes a estas restantes porque son periféricas y claramente bien diferenciadas de estas. Además, me animo a decir que habría como tres grupos. Este grupo central, este grupo que está acá y este grupo que está acá. ¿De acuerdo? Y bueno, volviendo a la presentación, estamos en 2 minutos, así que estamos más que bien. Creo que estamos llegando al final, si no se durmieron o se fueron. Y acá está un poco la referencia bibliográfica que usamos para acá. Así que, nada, en realidad por ahora estaremos terminando, ¿no? Sí, sí. Bueno, así que de pronto, no sé si dejamos compartir o dejamos esto para pasar a la ronda de preguntas. Nada. No, bueno, muchísimas gracias a ambos. Me parece que es una presentación magnífica. O sea, creo que está contenido todo lo que uno debe saber para utilizar regresiones logísticas y análisis de redes. Yo personalmente, si os parece bien, me gustaría conocer también las conclusiones del propio informe. Es decir, más allá de las conclusiones o del desarrollo técnico, que es muy importante, ese desarrollo técnico, ¿a qué conclusiones ha llegado respecto a la actitud de las empresas? Un poco para no solamente visualizar, sino entender mejor los procedimientos, ¿no? No sé qué os parece. Está bien. Con respecto a eso, en realidad la respuesta nuestra es, no te podemos decir, por la sencilla razón de que ahí sería fundamental, y hoy Mauro de la Vega, que es nuestra contraparte de administración, no pudo participar, y no sé si acá dentro de los participantes están Margarita o Juan José. Entonces, en realidad, mi respuesta es, no lo sabemos, porque claramente nosotros, y ahí es donde queda claro el rol que juega nosotros con la perspectiva estadística, es decir, nosotros de alguna manera somos los que vamos a garantizar y encontrar un procedimiento para ayudar a ver, es como mirar el microscopio, donde uno encuentra la técnica adecuada para tratar de, ¿se acuerdan cuando uno miraba el microscopio? Decir, bueno, cambio y logro ver lo que pasa en las células y pierdo el foco sobre lo que pasa en el resto. Pero bueno, eso es lo que de alguna manera opera la estadística. Después, claramente, esto es instrumental y siempre hay un proceso de vuelta hacia el problema, donde claramente quien contesta sobre eso es quien sabe el problema, que son la gente, digamos, de administración. Entonces, en realidad, Javier, no te podemos decir hoy, en la presentación, claramente lo que nosotros logramos aislar logramos en realidad dar más que respuestas, muchas evidencias empíricas, generándole preguntas que van a tener que trabajar sobre eso la gente de administración. Y en realidad, digamos, en realidad esto que tú nos planteas es claramente cómo funcionamos en equipo, en el sentido donde la estadística es instrumental al problema. Entonces siempre vamos a ser actores de reparto y en realidad siempre vamos a tener que estar en un permanente ida y vuelta donde hacemos cosas, se las devolvemos y le van a tener que encontrar, algún sentido al mismo. Entonces, hoy por hoy, Javier, no te sé contestar
Pero yo me imagino que de acá surgen una cantidad grandísima de cosas para ordenar la cancha, porque en realidad, si uno fuera por una... A ver, esta estrategia metodológica que nosotros, digamos, de alguna manera, fuimos por ese lado, no es la única. Nos pareció que era la que mejor permitía empezar a conocer un problema que puede tener muchas aristas, con la sencilla razón de que tienen un cierto conjunto de datos y muchas preguntas. Entonces, de alguna manera, en esta especie de algoritmo que fuimos viendo muy al principio, que estaba como por acá, de pronto para la gente que se arrimó a la reunión cuando ya había arrancado, este fluxograma que está acá es básicamente lo que nosotros intentamos hacer. Pero esto es una cosa que es permanente, o sea, esto sería como las primeras vueltas que damos por esto, sobre todo, diríamos que las primeras 3 sí se hace una sola vez porque es tratar de entender, depurar los datos, tratar de entender el mecanismo de generación de los mismos y analizarle una respuesta de modo tal de que nos asegure que no hay sesgo. Pero después, lo que está en las últimas 2 que dice descripción y modelización, eso es permanente. Hacemos y le tiramos y la gente analiza y dice, pero ¿y probás esto otro? Y de vuelta. Entonces, con la ventaja de que al haber hecho una aplicación, le damos cierto nivel de autonomía al analista, de modo tal que esto que le mostramos, no lo dijimos, pero esa aplicación que desarrolló Diego, se la podemos transferir y no dependen de nosotros. O sea que básicamente juegan sobre eso y van anotando y después es un trabajo claramente donde está hoy por hoy en la cancha de la gente de administración. O sea, con esto no quise salir como un defensa tirando la pelota para adelante, sino que directamente es cómo estamos parados frente al problema. Bueno, me queda clarísimo, pero si avanzas un poco más y vemos, por ejemplo, los resultados de la regresión logarítmica, ahí sí, donde explicaba los grados de significancia. Ahí va. Ahí atrás. Bueno, quizás atrás es más. Ahí. Esto sí que podríamos explicarlo un poco, ¿no? Bueno. La medida en que tenemos como variable dependiente, cuáles son básicamente las independientes y dentro de las independientes cuáles son significativas. Y dentro de las significativas, cómo se lee. Es decir, para una persona que no esté muy familiarizada, es decir, el hecho de que, por ejemplo, la variable educa profesional, no, esta no. Sí, bueno, sí es significativa. Veo que hay 4 significativas. ¿Qué significa y cómo se reinterpreta? Es decir, la variable dependiente es esta. En la medida que la independiente es esta, lo que estamos diciendo es que ante un aumento en una unidad de esta variable, manteniendo el resto constantes, hace que la probabilidad de un suceso 1 sea mayor o menor respecto al suceso 0. Pero como no sabemos que es 0 y 1 aquí, un poco para aprender a leer... Está bien. Creo que te entendí. Entonces, de vuelta, lo que creo que dice Javier está bueno. Es decir, bueno, esto es lo que reporta el paquete estadístico. Y en realidad, esto que le sigue es como la traducción para menos técnica, pero mucho más de entender qué es lo que está en la tabla. Entonces, a lo que vamos justamente es esto. ¿Cómo sería la interpretación de esto? Bueno, diría algo así como que acá lo que estamos estimando es cuál es la probabilidad de que la empresa desarrolle su actividad en teletrabajo. Y por lo tanto, este número que está acá, que es 407, ¿cómo se interpreta? Me está diciendo que la probabilidad de que una empresa donde el CEO está en la categoría de educación profesional y que contesta por la empresa es 4 veces más probable que haga teletrabajo que alguna empresa que está en la categoría otro. ¿De acuerdo? Y lo mismo sucede con esto que está acá, es decir, acá falta poner, pero la categoría de referencia son las empresas que tienen menos de 10 personas empleadas. Entonces lo que está diciendo es, una empresa que responde a un sector que va de 50 a 100 personas, que son de las más grandes, tiene 9 veces más probabilidad de estar en teletrabajo que a una que es una empresa chica. Entonces, el motivo por el cual eso se da, creo que en cierta forma lo dijo Diego, y yo sin conocer absolutamente nada de finanzas de empresas, se me ocurre que es por un tema tamaño de tamaño de empresa. Es decir, una empresa grande tiene la capacidad de desarrollar teletrabajo que de pronto no lo tiene las empresas que son chicas. Entonces, básicamente esa es como la interpretación. Y una cosa, yendo en el eje de lo que decía Javier, cuando esto da negativo, lo que está diciendo es que es al revés. Una empresa, por ser familiar, tiene mucho menos probabilidad de hacer teletrabajo que una que no lo es. Por eso de ahí
coeficiente significativo y de acá la probabilidad de que lo lleve adelante. Y en realidad lo único que hicimos fue separar en roja las que eran significativas contra las que son en negra que no lo eran, ¿sí? Y como proceso de lectura es esto que está acá, cuando uno ve acá, no lo dijimos, pero esto quiere decir el límite, recordando que esto es una muestra, cuando uno estima algo, sabe que lo que estima siempre tiene un cierto nivel de incertidumbre, por lo tanto, el coeficiente, siempre hay que saber ver, bueno, el coeficiente no es esto, sino que es esto y algo que puede ser un poquito más grande, un poquito más chico, por lo tanto, esta intensidad de cuánto más probable que haga teletrabajo realmente fluctúa entre 2,2, es decir, es apenas el doble, hasta 50. Acá hay un tema de tamaño, porque estamos jugando con una cantidad de empresas que no son relativamente grandes, ¿sí? Pero lo importante en la lectura es, cuando uno ve un intervalo de confianza que no tiene contenido el 1, quiere decir que esa variable es significativa, por más que acá no lo estemos mostrando. Es decir, es seguro que si acá yo tengo un intervalo de confianza que el extremo inferior y el extremo superior, cuando lo hago, que claramente contiene el valor puntual, no tiene el 1, lo que me está diciendo es que si voy para atrás y veo la salida esa muy fea que me marca el paquete estadístico, está acompañada del asterisco que hoy señalaba Javier, que es de una variable significativa. ¿Se entiende? Entonces, como ese proceso de lectura en el que probablemente tengan que trabajar la gente de finanzas o de finanzas o directamente, ya ahora me refiero a la gente de administración que hoy participa del seminario, porque, a ver, nosotros lo planteamos de este modo, pero no necesariamente todos los que trabajen van a venir a parar con nosotros. Entonces, claramente, cuando se enfrenten a eso, lo que va a ser el paquete estadístico es esto. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, de alguna manera, ponerlo más lindo con la tabla que está acá. Pero detrás de esta tabla, ¿qué es lo que hay? Esto que está acá. Y detrás de esto que está acá es toda la técnica que explicó Diego hace un rato, de decir por qué no hacía un modelo lineal y pasaba a un modelo logarítmico, donde podía perfectamente modelar la propensión a, en este caso, hacer el teletrabajo. ¿De acuerdo? Sí, buenísimo. ¿Y podrías ir, por favor, al de redes? Porque tengo la sospecha que en la administración la gente va a utilizar mucho este análisis, esta metodología de redes, en la medida en que puede uno, no sé, medir la importancia de unas áreas sobre otros, de unos ministerios sobre otros. Entonces, había 4 conceptos, que eran closeness, betweenness y tal. Bueno, y otros 2 que no recuerdo ahora mismo, ¿no? Sí. También la reinterpretación, es decir, lo que pasa es que en los análisis que yo y lo he hecho principalmente con un paquete estadístico específico, lo importante es ver cómo crecían los nodos, cuán de grandes o de pequeños eran, porque digamos que es por ahí por donde pasan las líneas de relación, ¿no? Entonces, repito, en la administración es muy probable que la gente se sienta atraída por estos modelos en la medida en que quiera saber, no sé, si en un país el Ministerio de Economía es más importante, entendiendo por importancia, que por él pasan más relaciones con otros ministerios que no sé, que el de Cultura, o dentro de un ministerio, Entonces, lo mismo, ¿no? O sea, ¿cuál es la...? Ha quedado claro, yo creo que ha quedado muy claro, pero igual no estaría de más volver a repetir qué nos dicen los gráficos, ¿no? Que de alguna forma es de donde vamos a extraer las conclusiones de las investigaciones. En este caso a mí por lo menos me quedó clarísimo que había 3 clústeres, ¿no? Que había como 3 tipos claramente definidos en función de las relaciones que tienen uno con otro. Y además que había como un cuarto elemento, que son aquellas empresas que no tenían ningún tipo de relación, que son las periféricas, ¿no? En términos del propio modelo, lo que podemos, bueno, contarlo nosotros, pero interpreto que hay una alta densidad, betweenness, en el clúster de la izquierda. En el del centro y en el de la derecha pues no queda tan claro, y lo que sí parece que en la derecha es que la dimensión de los nodos es más pequeña. ¿Podéis explicar un poquito estas cosas para, de nuevo, saber reinterpretar los resultados? Bueno, de hecho, en realidad, esto vino como, acá tenemos una expresión, Javier, que es bien típica uruguaya, esto como el carro del Chaná fuera concurso, en el sentido que intentamos mostrar esta lámina, pero sin haber preparado demasiado el tema, digamos, de la métrica para no apabullar, porque nos parecía que era, en una presentación de 45 minutos, una cantidad de conceptos demasiado apabullante, y la idea era que no se espantaran y dejaran de... Dijimos, no, la gente allí es muy complicada, entonces mejor, vayamos por otro lado. Por lo tanto, no lo tuvimos en cuenta, pero básicamente lo que tú decís, entiendo, es, hay algo que dice,
una empresa, que cada uno de estos nodos es importante en la medida de que está en un lugar espacial, en esta configuración visual, de modo tal que hacia ella salen muchas flechas y por esa pasan muchas flechas. Y entonces, esa cantidad de flechas que por allí pasan, que de allí salen, se puede sintetizar en un único número que se llama, digamos, bitimness, que sería algo así como qué tan intermediario es. Es decir, para yo ir de una empresa a la otra, tengo que necesariamente pasar por esta. Entonces, de alguna manera, es como que esa empresa juega un rol central. Y por otra parte, digamos, hay otro tipo de métrica que tiene que ver con la modularidad, que de alguna manera habla de que tan homogéneos o no son las comunidades, que son, hay una aclaración en ese asunto que dijimos, vamos a hablar de términos que se parecen, pero que de pronto, si un sea quien lo dice, habla de lo mismo, pero lo llama, es como decir, tengo el mismo perro con distinto collar. En realidad, como bien tú dijiste, Javier, esto uno podría asimilar que son clústeres, pero en realidad, en la jerga del análisis de redes se llaman comunidades. Entonces, uno diría que tiene la comunidad esta comunidad y esta, que son como medio desobedientes y que se van en la periferia. Entonces, hay un concepto que no lo medimos, pero que claramente lo podemos medir, y de hecho no lo queríamos mostrar, pero Diego lo implementó. Hay como una segunda versión de la Ginians interactiva que tiene una pestañita que permite jugar con las redes, pero no lo queríamos mostrar hoy, pero está disponible, y es, por ejemplo, un atributo que es muy importante para medir el tema de las redes, es lo que se llama la homofilia, y tiene que ver con la tendencia a juntarme con gente que se parece. Eso claramente opera, por ejemplo, en las redes de tipo social. Es decir, yo me conecto en Twitter con gente que de pronto son similares a mí en términos educativos, en términos políticos, en términos de formación profesional o lo que sea. Entonces, hay una tendencia, y de vuelta, la estadística con el análisis de redes va a decir, mi red es esta, pero después, ¿por qué pasa eso? No lo sé contestar como estadístico. ¿Lo va a contestar quién? El que sabe, en este caso, de finanzas de empresas. De vuelta, tiene que quedar claro cuál es el juego que es en equipo. Nosotros jugamos haciendo esto. Después, los que terminan, digamos, poniendo la frutilla en la torta es la gente que vino a pedir una mano a la gente de estadística. ¿Se entiende? Entonces, claramente, eso mismo que tú decís se puede resumir en un cuadro resumen, de modo tal que uno puede decir, las comunidades de empresas son esta y esta y esta, y tiene ciertos niveles, digamos, de heterogeneidad, medida en términos de si son redes muy densas o poco densas, si son muy homofílicas o no, hay que buscar contra qué criterio de homofilia buscar, si se da o no se da. Y otra cosa que está como parte de lo que habíamos planteado con Diego como trabajos a futuro es esto que está acá. La idea es, de alguna manera, decir, bueno, con el mecanismo de los clústeres convencionales encontramos 2, 3 grupos de empresas. Ahora, ¿qué pasa si yo comparo esos grupos con las comunidades que encontré con el análisis de redes? Porque el análisis de redes, que no lo dijimos, parte de la siguiente base, y es, cuando yo me manejo con la lógica convencional de clúster, de que tengo una matriz que tiene individuos y atributos, parto de la base que hay independencia entre las observaciones. Cuando justamente, al revés, el análisis de redes, parto de la base que hay conectividad entre las mismas. Por lo tanto, la pregunta es, cuando yo digo, esta empresa me contestó esta, y se supone que es independiente con lo que le contestó cualquier otra, digo, ¿y cómo tienden a juntarse? ¿Qué pasa si yo al revés me fijo cómo se juntan cuando yo busco encontrar aquellas que están de alguna manera muy conectadas por la lógica de estar en una estructura de red? ¿Se entiende? Y entonces, el ejercicio que planteamos a posteriori sería decir, bueno, juntemos los clústeres, sean 2 o 3, contra las comunidades que encontramos. Y además va a haber tantos clústeres o tantas comunidades según sean las variables que usamos para construir los clústeres y las redes, porque esta red le mostramos son con las herramientas financieras. Pero como hay muchos bloques de preguntas que tiene este cuestionario, en realidad esto es como una forma de ordenar la cancha, porque si no lo que tenemos es una cantidad infinita de posibles modelos de regresión, de posibles modelos de análisis de clúster, y en este caso un posible aproximación que es este asunto de trabajar con este análisis de redes. ¿De acuerdo?
Buenísimo, brillante, Ramón. Inés y Dani, ¿tenían preguntas? No, lo mío es sencillo, felicitaciones, la verdad, excelente presentación. Sería, si pudieran después compartirnos un poco de materiales para que podamos leer un poco más sobre esto y eso. Solo eso. Sí. Primero, Inés, acá, no sé si estás viendo, acá tenés alguna de las referencias que están de alguna manera implícitas en la Capaz presentación. que Pero... ese documento de ustedes mismos. Sí. O sea, después les hacemos llegar a través de Javier, le mandamos el PDF. Estamos grabando en forma... No, vos al final, Javier, tú estás grabando la presentación, ¿no? Sí, pero lo he grabado en la nube, no en mi computadora. Perfecto. Entonces, capaz que lo que te pedimos es lo siguiente. Una vez que lo tengas grabado, nos haga llegar el enlace, lo queremos descargar, porque a su vez también una cosa que solemos hacer es cuando hacemos un seminario, sea del IESTA o lo hacemos en parcería, en coautoría con otros departamentos, tratamos de subirlo al canal, digamos, de YouTube que tenemos del IESTA. Entonces la idea va a ser que esté ahí y te hacemos llegar la presentación esta. Y algo que me decía Diego, y es que, ¿dónde está la Shiny? Acá, se apagó. En realidad, F5, ¿no? Está recargando la presentación. Lo que decía Diego es lo siguiente, que este código, que está hecho en R, es código abierto. Entonces, una cosa que estamos implementando acá en el instituto, que es una especie de política, yo estoy tratando de llamar desde la dirección, es cuando se haga alguna aplicación, se haga en código abierto y en una lógica que eso está depositado en un repositorio que se llama GitLab, que es cualquiera entra y lo ve, lo baja, lo usa y de pronto hace aportes que son feedback para nosotros mismos, de la perspectiva estadística. Entonces, es una forma de trabajar en código abierto y que haga investigación reproducible, que es una cosa que es sumamente importante hoy en día, que además es una práctica a llevar adelante porque a su vez también le da cierto nivel de garantía a los investigadores, porque si yo hago algo y lo pongo en un repositorio que dijo que todo el mundo lo mire y le busque la quinta pata al gato, estoy seguro que lo que hice, estamos convencidos que lo hicimos bien. Y si alguien lo mejora, es feedback para nosotros. Pero además asegura que hay reproducibilidad. Y una cosa que pasa, y es importante que lo sepan los que hoy participan y que están haciendo tránsito del posgrado y pensando en publicar, es ese asunto de los artículos que van a parar una revista. Que vaya a parar una revista no es garantía de nada, es garantía de que de pronto pasó por la revisión y la revista decidió publicarlo. Pero hay papers que se han desarrollado y se han dedicado a encontrar que hay resultados que son inconsistentes entre un mismo problema dado por mismos autores con los mismos datos, y eso parte de la base de que no sigue una política de hacer investigación reproducible. Entonces, si yo trabajo con los datos que generó la gente de finanzas de empresas y la programación la pongo a disposición del que sea, nos estamos arriesgando, mejor dicho, nos estamos, digamos, sometiendo a la revisión por pares, pero no por pares de la revista, por pares de la comunidad académica, de cualquiera sea el que quiera entrar a mirar eso, porque de vuelta, esto es un repositorio que es libre y se lo damos para que lo mire quien sea. ¿De acuerdo? Buenísimo. Buenísimo. Dani y Melina, después. Hola, bueno, de mi parte también, evidentemente, perdón que no pude llegar en hora, pero buenísimo, como siempre, el equipo del IESTA con todas estas herramientas. Un tema de números, ¿con cuántos? Porque, por ejemplo, depende de muchas veces de las bases de datos que podemos trabajar. Y muchas veces tenemos como pocas observaciones, porque en determinados nichos hay pocas empresas o yo qué sé, no sé, te metes esto que veíamos, ¿no? Cuando Diego hablaba de que tenía muchos sectores y pocas observaciones en cada sector. Y muchas veces eso es lo que te pasa, haces un trabajo y tenés pocas observaciones. Entonces, ¿a partir de qué números podemos decir que estas herramientas estamos como no solamente aprovechándolas mucho, sino dando...
dando, No. no dejando como en evidencia debilidades o Está bien. haciendo afirmaciones que no se pueden hacer, Bueno, porque son pocas observaciones. muy bien, Freira. Bueno, muchas gracias por venir. Como llegaste tarde, nos debes las masitas. Está. Te va a contestar la juventud y después te va a contestar la tercera edad. ¿Te parece? No te escuchamos. Ah, mirá, tenés galletita y estás, capaz que estás ahí en el boliche, sos una desgraciada. Bueno, ya te vamos a caer. Dale. No te escuchamos. Vas a decir desgraciada. Escuchame una cosa, te estoy diciendo que acá tengo las masitas, acá tengo el regalito Dale. ya. Un paquete de galletas María, con eso no hace patria. No son Dale, galletas dale. María. Dale. El tema del tamaño no es tanto del tamaño, sino que esté bien representado cada sector. Y para eso hay que utilizar las técnicas de muestreo. Digo, nosotros, en realidad, acá no conocimos qué se utilizó, si se utilizó un muestreo estratificado por conglomerados o alguno de esos, pero básicamente es tener eso que decíamos, bien representados los sectores y conocer el ponderador de cada unidad que tenemos a la muestra, o sea, de ese ponderador que nosotros aplicamos a una unidad de la muestra y me da la población objetivo. Básicamente es cada unidad de la muestra, cuántas unidades en la población me representan. Y eso, digo, deberíamos aplicar alguna de las técnicas de muestreo conocidas por conglomerado, por estratificado u otras. No es tanto el énfasis en el tamaño de este tamaño es el ideal, sino de que estén bien representados los sectores. De vuelta, aclaración de la tercera edad. A ver, y complementario a lo que dice Diego. No, explica mejor, lo explica de otra manera. A lo que voy es lo siguiente. Primero, estas técnicas que le mostramos, tanto lo que tiene que ver con el análisis de clustering y las de redes, tienen una gran ventaja sobre las demás, que son, digamos que son las técnicas inferenciales, en las que están basadas los modelos de regresión, y es que son mucho menos exigentes en términos de cantidad de observaciones. ¿Se entiende? Entonces, justamente, muchas veces, por eso de ahí la prédica de que el fluxograma es, primero describo y después modelizo, porque la modelización me exige ¿qué cosa? Cierta cantidad de observaciones, que en este caso no lo tienen. Esto es un problema de lo que se llama, justamente ahora está Marco acá presente, porque él me explicó que era lo que se llama en estadística, al revés de ser un problema de Big Data, que tengo muchos datos, millones de datos y cierta cantidad de atributos. Acá lo que tengo es la matriz invertida, tengo altas dimensiones, es decir, tengo pocos datos, muchas dimensiones. Por lo tanto, las herramientas que nos parecen que pueden ayudar a lidiar con esa cantidad monstruosa de información es estas cosas descriptivas. Y por lo tanto, a lo que voy es, esto de hacer análisis de clúster, no tengo un tamaño de muestra, claramente si me decís, tengo 3 empresas, no preciso que me va a hablar de clúster. Pero si, por ejemplo, tenemos 50, 60, no hay problema, esto acá funciona. Sin embargo, la estadística en ese sentido inferencial es medio asquerosa porque penaliza cuando hay pocos datos, porque lo que va a pasar es que de pronto lo que tengo son intervalos de confianza de los coeficientes, como he explicado hoy Javier, que son significativos, o mejor dicho, no son significativos, son significativos, pero no son significativos, me dan un valor que tiene sentido, pero me dan un intervalo de confianza que son muy grandes. O sea, tengo poca muestra, me penaliza intervalo de confianza grande. ¿De acuerdo? Entonces, si de antemano el equipo de investigación, que no son los estadísticos, no se tomaron el trabajo de decir, yo quiero pegarle exactamente bien a un cierto sector industrial, no nos preocupemos por eso, porque si no, eso tiene que estar dado, como decía hoy bien Diego, en el diseño muestral. Entonces, 700 observaciones que era la muestra original, es muy difícil querer pegarle bien a 14 ramas industriales de la apertura SIU. Entonces lo que hay que hacer es ser menos ambicioso, es decir, bueno, la junto en 3 o 4 grandes ramas, ¿de acuerdo? Para que se hagan una idea, yo creo que debe ser de los pocos números que recuerdo de memoria en 35 años de estadística. Si tengo que estimar una proporción, ¿sí? La proporción ustedes saben que puede ir de 0 a 100. Entonces, cuando uno tiene que determinar un tamaño de muestra, lo determina en base a qué cosa, a 2 cosas. Primero, ¿cuál es la proporción que quiero estimar y con qué nivel de precisión lo quiero hacer? Entonces, cuando uno no sabe, se fija el peor escenario, que ¿cuál es? 50%.
Entonces, en 50% le puedo decir que de memoria precisan 384 empresas. ¿Está? Entonces, la pregunta es, yo no quiero tener, porque si fuera eso, fíjense el tamaño de muestra que precisan. Si tengo 14 sectores empresariales, multipliquen 384 por 14. Es inabarcable. Entonces, el problema está mal planteado. Yo no quiero tener con ese lujo de detalle, ¿sí?, a nivel de cada sector industrial, sino lo que tendría que tener es adecuadamente bien representados los sectores industriales, en este caso, en mi muestra, que quede bien balanceada, pero no quiero hacer inferencia con ese nivel de microscopio. ¿De acuerdo? No sé si con eso te contesté la pregunta, Dani. Sí, clarísimo. Diego, muchas gracias por la respuesta. Y Ramón, muchas gracias por el complemento de la respuesta. Quedó clarísimo. No sé qué más estaba. Melina. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. No, bueno, buenísimo, me encantó la presentación, me encantó la dinámica de cómo poder comprender bien. Yo ya había visto algunas cosas de clúster en otras presentaciones, pero me encantó esto de cómo poder ir viendo asociadamente, ¿no?, la forma de trabajo con el proyecto, la investigación que se hizo, no sé, me pareció súper clarificador. Y me parece que aparte dispara, como a uno va escuchando y se le van generando ideas de, tal cosa que la hice de esta manera, la podía haber hecho de esta otra forma, no sé, me parece que, y me parece que son herramientas accesibles, al menos para mí, que le tengo bastante miedo a la estadística. Y no, después nada, felicitar esta instancia, y capaz que pedir, ya que estamos y se puede hacer pedido de demanda, yo no sé si, a mí me quedó en el doctorado, vimos el tema de las ecuaciones estructurales, y en lo personal me encantaría como profundizar por ese lado. Yo no sé si acá lo trabajamos, supongo que sí, pero bueno, es otra de las herramientas que me pareció que para el tipo de cosas que abordamos nosotros, ¿no? Esto de los constructos, yo qué sé, motivación laboral, satisfacción laboral, clima, un montón de cosas que me pareció que eso de las ecuaciones estructurales también podía como sernos útiles en el tipo de cosas con las que trabajamos. Capaz que nada, eso. Bueno, Romero, muchas gracias. En ese caso, en vez de ser masas, son sándwiches de la Esmeralda, esos como es de bondiola y pan de nuez. Con eso podemos llegar a hablar. A ver, con respecto a lo de las modelos de ecuaciones estructurales, sí, hemos hecho varios desastres y hasta ahora no nos han perseguido la ley. De hecho, yo las invito a mirar en el portal de la web del IETA, o de último yo se lo mando a Javier, y Javier después ve cómo lo socializa. Hay varias cosas que hemos hecho. De hecho, eso que vos decís, Melina, es algo que empezamos a trabajar hace mucho tiempo con Dani, cuando hicimos el primer estudio de satisfacción estudiantil en la facultad, que dio origen a varios trabajos que se hacían en la Cátedra de Metodología y la Investigación, que después derivó en un trabajo final de grado de la licenciatura en Estadística, de la cual Dani fue cotutora, y después eso generó una línea de investigación que venimos desarrollando con Elena Bernaza, que es investigadora del IESTA, y hemos hecho muchísimas cosas. Lo que quiero decir es que justamente los modelos de ecuaciones estructurales es algo en lo que venimos trabajando mucho, y lo que entendemos que le podemos dar una mano grande, pero claramente hay que pensar en un esquema parecido al que hicimos acá. O sea, es como decir, arrancamos de cero para ir de algún modo con esa lógica que yo le decía hoy más temprano a Javier, queriendo hacer esa espiral de Brunner, es decir, en sentido envolvente, de ir llegando en forma recurrente desde lo más general y menos técnico a la esencia del problema. Y sí, claramente sería ponernos de acuerdo y después fijar primero encontrarnos, charlar, hacer una ronda de peloteos, y claramente que esto termine de vuelta en un seminario de este estilo, donde podamos compartir los resultados.
Ah, buenísimo, buenísimo. Ah, excelente. Bueno, muchísimas gracias y me encanta esto, ¿no? Empezar a tener posibilidad de trabajar en conjunto, que ya estaba, pero bueno, vivenciarlo está muy bueno. Uh-huh. Después no sé quién más estaba. ¿Había alguien más? No. No, excelente, la verdad que bárbaro. Muchas gracias. Bueno. Fantástico. Bien. Simplemente que yo también estoy con lo de ecuaciones estructuradas de varianza para temas de variables latentes. O sea, ¿por qué la gente compra o no compra en un supermercado? A mí me gusta siempre traducirlo un poco, ¿no? Y hay cuestiones como la confianza y la lealtad que no están en la base de datos, pero sabemos que opera. Y bueno, creo que también esa técnica podría tener como mucho predicamento, especialmente en la administración, ¿no? Por lo tanto, bueno, ahora conversaremos de manera interna. Igual podríamos organizar, si hay interés, algún seminario específico sobre alguna de las técnicas que habéis planteado. Me llegó, creo que antes de ayer, Ramón, una invitación para un seminario, la semana de investigación de posgrado, y eso podríamos, si sale bien, bueno, ya lo hablaremos también, podríamos replicarlo en el área y podríamos ver qué tipo de técnicas se utilizan en función de los distintos proyectos de investigación que se están presentando. Y bueno, continuamos hablando. En síntesis, continuamos hablando porque las posibilidades son casi infinitas, ¿no? Entonces, Diego, Mauro, Ramón, gracias infinitas, de verdad, por este seminario. Si quieren, acá, no sé, ¿están viendo acá el portal de IETA? Sí. Bueno, está, por ejemplo, acá, documento de trabajo, tendría que fijarme, no, la verdad que no, la edad mejor la mala pasada. No, este no es, probablemente sea este, déjenme ver. Acá, ¿ven? Qué impresionante, profesor, ¿eh? ¡Qué cambio! ¡Qué cambio! Felicitaciones a todo ese instituto y al director en particular por esa página. ¡Espectacular! Espectacular. Nada, quiero decir, les invito, por más que de pronto capaz que lo que hacemos es hacerles llegar como una cierta selección de trabajos. Por ejemplo, no sé, a ver, miren, algo que decía hoy Javier, por ejemplo, esto que está acá, déjeme ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya perdí la lógica, ¿dónde estoy? El 5, acá, ven, esto es otra cosa que, como yo le decía, lo vengo desarrollando con Elena, que es una víctima de Dani y de mí, del año 2009, pero básicamente acá la idea es la misma, es construir la satisfacción, pero en vez de ir por los modelos de ecuaciones estructurales, es por una cosa que se llama análisis de clases latentes. En realidad, la idea es la misma, es cómo poner de manifiesto una variable no observable que me dice que en este caso los estudiantes de la facultad los puedo separar en 3 o 4 grupos. O sea que, de vuelta, los convido a leer este trabajo, ¿está? Excelente. Magnífico, pues si les parece cerramos aquí con un agradecimiento enorme. Como te decía, seguimos en contacto para ver si podemos iniciar alguna serie de seminarios específicos en función de las necesidades y a vuestra disposición para lo que necesitéis. No sé, Marco y Bruno, ¿quieren decir algo? Bueno, Javier, ¿estamos así? Lujo. Muchas gracias a todos. Y ahora cuando pasen ya gracias. tienen sus galletitas con hijo navideño y todo. Muy bien. Chao. Dale, nos vemos. Chao. Chao. Que pase lindo.